Lo primero que voy a hacer, tengo aquí el bloque de arcilla. Esta es una arcilla que una vez cocida va a ser de color blanco y es una arcilla muy finita. Se puede ver que la textura es muy fina, es muy agradable, pero puedes utilizar la que tengas a mano. Lo primero que voy a hacer es hacer 3 grupos. Voy a repartir el material que voy a necesitar, más o menos. Por ejemplo, esto sería una. Voy a hacer una un poquito mayor. Y voy a hacer una un poquito menor. Esta de momento la voy a dejar. Como puedes ver, esta herramienta es muy sencilla. Esto son 2 pinzas con un cable y me sirve para eso, para cortar el barro. Voy a empezar con el primer bloque y lo que voy a hacer, primero de todo, lo voy a amasar un poquito. El amasado, el objetivo que tiene es compactar el barro y homogeneizarlo. Es decir, si hubiera unas partes más secas que otras, pues lo que hago al amasarlo es unificarlo. Es decir, lo que no puedo hacer cuando amaso es introducir aire. Al contrario de lo que haríamos, por ejemplo, en una masa de pan, que es amasar para que entre aire, aquí lo que hago es al contrario, es amasar para compactar el barro. Ahora yo ya lo siento que está mucho más dúctil que cuando he empezado. Entonces, ahora que ya lo tengo amasado, lo que voy a hacer es empezar a dar la forma externa. Las técnicas de modelaje siempre es igual. Yo lo que voy a realizar es una forma bastante simple, pero si yo hiciera una escultura, pues haría el mismo proceso. Empezar desde la forma externa, digamos desde la forma general, en bruto, y luego ir definiendo en la medida que se va secando el material. En la medida que se va secando lo domino más. Cuando está así tan blando no tengo mucho control sobre la forma, entonces por eso voy a dar la forma general. Esta técnica lo que tiene también de interesante es que es un poco aleatoria, es decir, yo voy a ir trabajando la forma a base de mover el barro, de darle golpes, de girarlo e intentar conseguir pues una forma que me parezca agradable, que me parezca bonita, que me parezca pues que tiene una armonía. Esto pues a base de ir girando el material, de darle forma y dejar un poco también que sea el mismo material el que va adquiriendo la forma. Yo también siempre pienso que hay que encontrar este punto de relación con el material. Lo tenemos que conocer, tenemos que saber qué cosa podemos hacer en cada estadio de humedad, pero también tenemos que dejar que el material sea como es decir, no forzarlo, sino, bueno, por una parte mantener los tiempos y por otra parte dejar pues, que el material también sea el que nos guía en la forma. Y esto es una cosa que, bueno, que se consigue trabajándolo, tocándolo, observándolo y dejando pues también que fluya. Como podéis ver, a medida que yo iba hablando, esta forma ha ido cambiando totalmente. Ahora, pues bueno, ya me parece que me gusta, más o menos, ahora es una forma en bruto. A medida que se vaya secando, voy a ir pudiendo definir un poquito más estas facetas. Pero ahora de momento esta ya la voy a dejar así, porque si la continúo trabajando, se me modificará. Entonces, ahora ya me parece bien esta forma, la voy a dejar aquí. Voy a empezar con la siguiente. Primero la amaso un poquito. Como podéis ver, para amasar, lo que utilizo es esta zona de aquí de las manos. Esto es lo que hace la presión. Y a la vez hago una cierta presión hacia el centro, para que no se me haga un churro largo, ni se me aplaste completamente. Porque eso lo que haría es que al cerrarlo probablemente creará aire. Siempre intento mantener una forma compacta. Para amasar y para trabajar en general, lo que necesitamos es una superficie que sea porosa, como esta. La madera es perfecta.
una superficie de madera sin esmalte o con muy poca capa de esmalte, eso es ideal para trabajar y sobre todo para amasar. Si intentas amasar en una superficie que no tenga nada de porosidad, por ejemplo, una mesa con melamina, por ejemplo, pues probablemente te va a costar mucho más y el barro se te va a ir quedando pegado en la mesa, te va a complicar mucho. Hay que intentar buscar una superficie, una tabla, hasta incluso la tabla de cocina, de trabajar en la cocina, esas tablas también sirven perfectamente para esto. Ahora ya lo tengo amasado y voy a empezar a darle la forma. Voy a intentar que no me queden grietas superficiales, es decir, esto de aquí voy a intentar que no esté, para que la superficie sea totalmente lisa. Aprender a amasar y a dejar una bola lisa no es una cosa tan sencilla, parece muy fácil, pero no es tan fácil, requiere una cierta práctica, pero es algo fundamental para trabajar con la arcilla y para tener siempre un barro preparado, porque además yo este barro lo acabo de sacar de la pastilla, pero todos los retales que me vayan sobrando después los voy a tener que recuperar, porque así aprovecho todos los materiales. Entonces quiere decir que lo voy a tener que amasar y me va a costar más que en este caso. Es decir, este ejercicio, el amasado, es algo que hay que ir trabajando y hay que ir practicando. Bueno, ya tengo la bola y ahora voy a empezar a darle una forma. En este caso voy a darle golpes y a ver qué forma me sale. Vale, pues en este caso me gusta cómo ha quedado esta forma, la voy a dejar así y después ya continuaré trabajándola. Paso a la siguiente. Hay otra técnica de amasado, que es esta. Como puedes ver, se va formando un caracol. Se puede percibir aquí que se va formando un caracol. Esta técnica es otra forma de amasar y que sobre todo es buena cuando tenemos una masa muy grande. Cuando la masa no es muy grande, a mí me sirve la otra, pero esta es otra manera. Como puedes ver, lo que hago es dar un giro con esta mano y esta va llevando el barro para mí. Y voy creando este caracol, el barro se va enrollando sobre sí. Y ahora voy a empezar a dar una forma, voy a intentar que sea un poco diferente. Esta me ha quedado como más horizontal, esta tiene una curva y esta voy a intentar que sea un poquito más vertical. Bueno, pues esta ya la voy a dejar así también. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo reposar. Voy a esperar a que esté en una consistencia un poquito más seca de lo que está ahora, porque ahora si lo vuelvo a tocar se me vuelve a modificar la forma. Yo ahora ya quiero que esta forma se vaya manteniendo y lo que quiero es irla definiendo. Entonces para eso necesito que esté un poco más seco. Lo voy a dejar un par de horitas y lo voy a volver a revisar a ver si ya está en el punto óptimo para continuar trabajando. Bueno, pues entonces ahora ya ha pasado unas 3 o 4 horitas. Ya tengo la forma que he moldeado antes mucho más consistente y ahora lo que voy a hacer es remarcar un poco el gesto que ya le había dado en su inicio. Como puedes ver aquí, como ahora ya está más consistente, puedo definir mejor la forma. Simplemente haciendo esto que estoy haciendo encima de la mesa, voy moldeando y voy definiendo la forma. Lo que voy a hacer es un poco acentuar los planos y acentuar las curvas. Vale, pues entonces ahora ya voy a proceder al vaciado. Es decir, esta técnica lo que me da es un gesto diferente en el resultado, porque he empezado trabajando la forma externa y ahora lo que necesito es vaciarla. Por una parte, pues porque necesito que sea una maceta, necesito que tenga un hueco, pero también por otra parte, esto así, este bloque macizo tampoco lo podría hornear. Las piezas de cerámica no deberían de tener este grosor, porque corren el riesgo de que en el horno exploten. Entonces eso es una cosa que también hay que tener cuidado, que las piezas no tengan demasiado grosor.
porque por la humedad o porque se haya quedado aire podrían explotar en la cocción. Me voy a marcar lo que será el agujero, aproximadamente por aquí. Esto ya lo iré definiendo a medida que lo vaya trabajando. Y a partir de aquí, con esta herramienta, con el vaciador, empiezo a sacar material, intento que no se me altere la forma y voy vaciando hasta conseguir una pared uniforme por todos lados. Aquí el peligro, una cosa que me podría pasar es que me pasara de fino y, por ejemplo, lo agujereara. Bueno, pues tampoco pasaría nada, simplemente con un poquito de barro lo volvería a colocar allí y ya está. Esta técnica a mí me parece muy interesante porque nos da un acabado muy diferente. Las piezas tienen un gesto muy diferente que hechas con cualquier otra técnica. Bueno, entonces se trata de ir vaciando, ir vaciando, también ir controlando un poco la humedad. En la medida que se me vaya secando voy a poder definir un poquito más la forma e irla trabajando hasta tener una pared uniforme por todas las caras y una forma definida. Esta técnica es muy manual y no tiene demasiada dificultad. Lo que sí que requiere es de paciencia, en ir escarbando, en ir controlando la forma, que no se nos vaya mucho de nuestra forma original, y en la medida que se va secando irás notando cómo esto va adquiriendo más consistencia y una forma más definida. Bueno, ahora ya la tengo bastante definida y ahora solo me quedaría dejarla secar un poquito más para poder definir un poquito más estos detalles, porque hasta que no esté un poco más consistente de lo que está ahora no puedo definir. En cada momento de humedad puedo hacer unas cosas u otras, puedo vaciar con mucha facilidad, pero ahora no puedo definir bien la forma. Entonces yo lo que haría ahora es dejarla un poquito reposar, después le pasaría la esponja para acabar de definir bien la forma, para quitarle posibles imperfecciones. Entonces tendríamos que esperar probablemente un par de días hasta que esto esté completamente seco, porque tiene un cierto grosor, necesita que esté totalmente seco. Una vez la pieza ya esté totalmente seca, entonces también con esta esponja que tiene lija también le puedes pasar y acabar de dejar la superficie totalmente lisita, que también forma parte un poco de la gracia que tienen estas piezas. Y ahora, para poderte enseñar un poquito los pasos siguientes, yo esta la voy a dejar aquí reposando y secándose y te voy a enseñar una pieza que yo ya tengo bizcochada. Bueno, pues estas son las piezas que yo ya he trabajado, yo ya las he vaciado, ya les he pasado la esponja, ya las he lijado, las he dejado secar un par de días y ya han entrado al horno la primera cocción. En este caso lo voy a dejar así, no le voy a dar otra cocción, no le voy a dar ningún tipo de acabado porque ya me interesa que tenga esta textura porosa. Esto cuando yo tenga la planta aquí viviendo, pues probablemente con el tiempo va a ir cogiendo los óxidos de la tierra, pero esto ya me gusta, me parece interesante. Entonces todos estos restos de arcilla los podemos recuperar. La arcilla, mientras está así húmeda, se puede volver a amasar y se puede volver a recuperar. Y bueno, ya ves que con esta técnica, que es una técnica muy simple, pero que a la vez nos da muchísimas posibilidades a nivel formal, porque depende de cómo tú la manipules, depende de cómo tú la toques, depende de los golpes, la inclinación que les des, pues vas a crear formas muy diversas, como por ejemplo estas que han salido aquí.